23 hasta el 31. Y dice así: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían ¿qué? Dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo, de tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Incline su rostro y vamos a orar en esta hora. Padre eterno, Señor maravilloso, te bendecimos, Padre, te alabamos, Señor, te glorificamos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Dios, por esta tarde que nos concedes de estar aquí en tu casa, reunidos en tu nombre, Señor, para Dios ser alimentados por tu palabra, Señor, para que cada una de tus palabras quede grabada en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, y podamos cada día, Señor, llevar a cabo, Señor, en obediencia a esta palabra. Oro, Señor, para que me sigas dando, Señor, la gracia, la sabiduría, Padre, de lo alto para, Señor, que esta enseñanza, Señor, Padre, venga a ser, Señor, una edificación para tu iglesia. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, aleluya. Aleluya. ¿Puede tomar su asiento? Bueno, la semana pasada estuvimos terminando la primera parte cuando Pedro y Juan estuvieron ante el concilio por haber hecho un bien, ¿verdad? Sí, se había realizado un milagro extraordinario, una sanidad extraordinaria, donde un hombre que tenía más de 40 años había sanado y pues se puso de pie, ¿verdad? Porque era paralítico. Bueno, mis amados, todo esto lo que podemos mirar es que el Sanedrín los juzgan y obviamente los amenazan. Ustedes saben que estuvimos hablando de la amenaza, y una cosa que les piden es que ya no hablen en el nombre de Jesús y que no traigan la enseñanza que estaban así ellos realizando. Sabemos bien que esto fue una encomienda de Dios para que ellos predicaran el evangelio, ¿verdad? Nosotros tenemos que darnos cuenta de un ejemplo tremendo. Sabemos bien que con denuedo, con valor, Pedro habló, ¿verdad?, ante todos los gobernadores, ante todo este consejo, y ellos decidieron obedecer a Dios antes que los hombres. Se lo recuerdo hoy. Es cierto, entramos en la otra parte donde son puestos en libertad, ¿verdad? Pero bajo amenazas les dicen que ya no hablen en el nombre de Jesús. Estamos en un tiempo en los cuales, mis amados, esto va a ser determinante en nuestras vidas, ¿sí? Están habiendo muchas prohibiciones por muchos lados del mundo. De hecho, hay una iglesia perseguida desde hace tiempo, donde se les ha prohibido que hablen de Jesucristo. ¿Sí? Ellos, ustedes saben que sometidos a la cárcel, son torturados y que nieguen su fe, ¿verdad? Nosotros como mexicanos gozamos de cierta libertad,
hasta ahorita, cierta libertad, pero a medida que está pasando el tiempo, se están restringiendo muchas cosas. Y es aquí donde nosotros debemos tomar en cuenta este pasaje de la Biblia, ¿sí? Que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros no podemos callar la verdad y la tenemos que decirle a los cuatro vientos. La verdad no se puede esconder, la verdad proviene de Dios, aun a costa de lo que pudiera pasar más adelante. Amén. Nuestro corazón debe estar preparado. Cada día me entero de algunas cosas, pero es necesario que nosotros estemos conscientes para dónde vamos. Es cierto que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere engañarnos, quiere atemorizarnos. Escuche bien, quiere atemorizarnos, que a través de ciertas represalias nosotros nos callemos, y no va a ser así. Nosotros tenemos que hablar a la gente de Cristo, amén. Nosotros tenemos que exponer la verdad, mis amados. Esta verdad viene del Señor y Él pagó un precio muy alto, mis amados, y para que esta verdad estuviera en nuestros corazones. Entonces nosotros no debemos callar ante nadie ni ante nada, ¿sí? Hablando de esta verdad, tenemos que exponerla, ¿sí? Recuerde, tenga bien presente que es mejor obedecer a Dios. Nosotros como cristianos somos gente que se sujeta a las leyes terrenales, pero las leyes terrenales siempre las vamos a obedecer cuando esas leyes no contradigan la palabra. Amén. Se lo vuelvo a repetir porque el tiempo está avanzando. Cada día estamos mirando más cosas, y nosotros como hijos de Dios, como creyentes, los que son genuinos, ¿sí? Debemos tener presente que aunque cambien las leyes de nuestro gobierno, esta ley nunca va a cambiar. Amén. Y nosotros debemos obedecerla, y no por imposición, sino porque amamos a Dios, y si lo amamos, ¿qué hacemos? Obedecemos. Y si tenemos fe, obedecemos, ¿sí? Una de las cosas que nosotros nos damos cuenta, que luego que ellos fueron puestos en libertad, y es algo que hablamos, ¿dónde fueron? Fueron con los suyos. ¿Quiénes suyos? La iglesia de los primeros días, la iglesia cristiana, ¿sí? Ellos no fueron con sus familias, no fueron con otras autoridades, no fueron con otras personas, más que con la iglesia, con los suyos. Los suyos es su familia, pero no se refiere a la familia carnal, se refiere a la familia espiritual, a la familia de Cristo. Amén. Aleluya. Es ahí donde ellos vienen a comentarles todo lo que había acontecido. Miren, mis amados, todo esto que está realizando Juan y Pedro, ¿verdad? Y cuentan, dice, todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, era para que estuvieran conscientes de lo que estaba sucediendo y que también se armaran de valor. No es cuando un cristiano viene a la iglesia y cuando hay una situación de este tipo, y obviamente Pedro y Juan eran líderes, ¿verdad? Eran todavía muy nuevos, pero ellos tenían que venir con los suyos y comentar las cosas que precisamente los religiosos, los que conocían la ley, habían dicho, aquellos que habían llevado a matar a Jesús, ¿sí? Tenían ellos el deber de decirlo, porque es necesario conocer la verdad. Dios nunca nos pinta un panorama de que el cristianismo es puras cosas a nuestros ojos, buenas, ¿sí? Hay sufrimiento, ¿sí? Hay que pagar un precio. Amén. Y cuando Pedro y Juan van a comentarles, no fueron palabras suaves las que estaban diciendo, porque aún les comentaron las amenazas a los cuales, ¿verdad? Ellos habían sido producto por la causa del Señor, ¿sí? Les estaban diciendo todo,
todo lo que los sacerdotes y los ancianos les habían dicho, ¿sí? No les estaban omitiendo nada porque era necesario que supieran la iglesia, ¿sí? Que a costa de cualquier cosa y ante quien sea, ellos tenían que hablar la verdad. Ahora, ¿quiénes eran? Pedro y Juan habían estado con Jesús. Sí se recordará, Pedro un día había negado al Señor, pero ahora no. Ahora estaba con toda valentía, lleno del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Aún comentando lo que los sacerdotes les habían dicho. Ahora, nadie más te va a entender que la iglesia. ¿Me estás escuchando? La iglesia nunca te va a decir, pues sí, agarra y ¿sabes qué? Golpéalos, o si quieres, vamos y nos paramos ahí y les rompemos todos los vidrios allá a la sinagoga, ¿no? Por decirlo así, no, yo sé que no había vidrios, ¿no? Pero me refiero que es lo que otros grupos pudieran decir, pues vamos a levantarnos en armas, ¿no? Dijeran, nosotros no, porque las armas que nosotros tenemos son poderosas en Dios. Y es de aquí donde vamos a meditar, mis amados. Los problemas no se atienden a veces de una manera verbal, o sea que vete y defiéndete y di y llamamos al licenciado. No, mis amados, estos son problemas espirituales, los cuales nosotros tenemos que enfrentar, sí, sabiamente, pero obviamente usted va a ver el desarrollo de esta parte, ¿sí? Cómo ellos piden en oración, ¿verdad? La ayuda del Señor. Yo creo que muchos de nosotros hemos leído esta parte de la Escritura y ahora que la estamos meditando nos damos cuenta, ¿sí? Qué profundos son las cosas de la iglesia de los primeros días. O sea, no nada más tenían en común los alimentos y el que estar juntos y el amarnos, sino los mismos problemas. Amén. Porque así como sus líderes estaban expuestos, también la misma iglesia estaba expuesta, ¿sí? O sea que se gozaban en todo, pero también lloraban en todo, en las mismas aflicciones, pero esto no tiene que ver con otra cosa más que por la causa del Señor. Amén. En algún momento dado, cuando uno se hace cristiano, la familia no lo entiende y una de las cosas que primero recibes es rechazo. ¿Sí? Y a veces no hay con quién ir allá afuera, ¿verdad? Porque no te van a entender. Pero cuando tú recibes rechazo y vienes a la iglesia, eres acogido y dices, pues es que ya pasé por ahí o estoy pasando por ahí, y la que te va a entender va a ser la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo, porque ahí está el Señor. Amén, aleluya. ¿Sí? Entonces, bueno, Pedro y Juan estaban hablando y fíjese bien, y bueno, la iglesia, los primeros cristianos, ellos habiéndolo oído, se estaban escuchando, ¿verdad? Lo que Pedro y Juan estaban diciendo. ¿Qué hicieron? Alzaron unánimes, ¿qué? Fíjese bien, alzaron unánimes la voz a Dios, ¿sí? Claro, ellos habían cuando estaban escuchando buenas noticias, porque el énfasis en esto no es lo que las amenazas, sí les contaron, pero yo creo que una de las cosas, buenas noticias, es que les pudo decir Pedro, es que les hablé de Jesús. Amén. Sí, esas son las buenas noticias, ¿no? Que Jesús no nada más murió, sino también resucitó, ¿verdad? Claro, les dijo que en el nombre de Jesús había hecho ese milagro, ¿verdad? Y al que ustedes crucificaron, Él resucitó. Esas son buenas noticias. En medio de todo lo que pudiera ser el sufrimiento, lo primero que nosotros tenemos que mirar en todo esto es a Jesús, para que Jesús sea glorificado. ¿Sí me explico?
Nos pueden decir muchas cosas, hacer muchas cosas, pero al escuchar las buenas noticias, porque eran buenas noticias, ellos estaban oyendo que Pedro le pudo dar el mensaje de Jesús y que Jesús había resucitado. Aleluya. Bueno, es ahí cuando ellos alzaron unánimes la voz ¿a quién? A Dios. Obvio, no era una iglesia desordenada. Siempre había un orden en todas las cosas y muy probablemente alguien dirigió la oración, ¿verdad? Recordemos que ellos estaban expuestos al peligro, pero no tenían miedo de alzar su voz y orar a Dios. Amén. Ellos unánimes quiere decir que en la unidad del Espíritu van a converger para orar por la misma situación en el mismo sentir. Amén. O sea, ellos sentían el dolor y el amor a la vez, ¿sí? Por lo que Pedro y Juan les habían dicho, ¿verdad? El dolor que estos hombres, siendo de su mismo pueblo, no querían a Jesús, ¿sí? Porque es un dolor, es como cuando tú le hablas a la familia y no quiere, no sientes dolor, pero a la vez el amor hacia Dios y el amor aún hacia ellos para que ellos conozcan a Cristo, ¿no? Amén. Bueno, ellos alzaron unánimes la voz a Dios. Había un espíritu, el Espíritu Santo. Esto tiene que ver con la misma mente y el mismo sentir. Seamos todos de un mismo sentir. Nadie puede orar unánime sin el mismo sentir, porque el mismo sentir es el sentir de Cristo. Amén. Y esto tiene que ver con el Espíritu Santo moviéndose en la iglesia. Esto no tiene que ver con ninguna situación personal, esto no tiene que ver con nada de algún interés personal, esto tiene que ver con la iglesia. Y el sentir de la iglesia es el sentir de Cristo a través de su Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Por eso Pablo decía: gozosos en las esperanzas, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, ¿verdad? Amén. Sufridos en la tribulación. Y no se está refiriendo nada más a uno, se está refiriendo a la iglesia en general. Cuando le habla a la iglesia de los romanos, ¿no? Ahí en lo que es el capítulo 12 de los deberes cristianos, ¿no? Gozosos, o sea, ¿hay una esperanza para nosotros? Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Una de las cartas que estoy leyendo y que Dios te refresca muchas cosas, quisiéramos tener todo presente y no olvidar nada. Es la carta de la iglesia a Corinto, a los corintios. Y aquí en esta carta, hay una parte en la escritura que a lo mejor usted ha leído y que yo quisiera que usted fuera conmigo a Primera de Corintios, capítulo número 12. El verso 24 y el verso 26 hasta el 27. Dice, porque los que en nosotros son más decorosos, bueno, no tienen necesidad, hablando del decoro, pero esta parte dice, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante amor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia, ¿en dónde? En el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen. Fíjese, para que no haya desaveniencia en el cuerpo,
sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Claro, Pablo está hablando primeramente del cuerpo físico con sus miembros, ¿verdad? Sí. Y nosotros sabemos que esto tiene que ver que me duele el pie y todo mi cuerpo se preocupa, ¿no? Buscamos la mano, ahí está, y revisamos, los ojos están atentos, y ¿sí me explico? Ahora, eso es en el cuerpo físico. Ajá. Ahora, aquí dice Pablo, de manera que si un miembro padece, ¿cómo dice? Todos los miembros, ¿qué? ¿Se duelen con quién? Con él. Y si un miembro recibe honra, no dice que se envidian, ¿verdad? Dice que se gozan, ¿verdad? O sea, si alguien padece algo, ¿sí? A nosotros nos tiene que doler. Amén. Y si recibe honra, tenemos que gozarnos, ¿no? Amén. Por eso de aquí es como vemos cómo tratamos a los demás cuando están en situaciones difíciles, cómo tú has tratado a los demás cuando más lo han necesitado. Sí. Y bueno, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, y miembros cada uno en particular. Bueno, ¿por qué estoy haciendo mención de esto? Ellos habían escuchado lo que Pedro y Juan les habían dicho, ¿verdad? Pero así como un solo cuerpo, ellos pudieron alzar su voz unánimes. Sí, estaban preocupados, porque ustedes creen que ellos no estaban ajenos de lo que estaba pasando, no, pero ya de la boca de Pedro y Juan escucharon lo que los sacerdotes habían dicho, pero también se gozaban, ¿no? Pero por eso unánimes como un solo miembro, como un solo cuerpo, ellos pudieron alzar la voz. Lo que les padecían ellos, a ellos les pasaba. Lo que a los otros en lo que se gozaban, también ellos se gozaban, porque eran un solo cuerpo. Por eso pudieron alzar unánimes la voz. Aquí marca la palabra de Dios que había unidad. Porque cuando están diciendo unánime es la voz, quiere decir de unidad. Amén. Ahora, miren, mis amados, en esto puedo decirle que la iglesia era obediente. Nadie calaba por su lado, ¿no? ¿Verdad que no? La iglesia, ¿cómo era? Obediente. Amén. Y con esto estoy hablando que era a Dios y obviamente a sus líderes, ¿verdad? Amén. Aleluya. Y bueno, es aquí donde podemos decir que ellos tenían una misma mente cuando oraban. Claro que sí, ¿verdad? Y entonces es aquí donde nosotros podemos darnos cuenta. Ellos oraron a la luz de las Escrituras. Esto está en el Salmo número 2. Amén, aleluya. Y si quiere usted, podemos ir y esto tiene que ver del 1 al 3. Amén, aleluya. ¿Qué dice la palabra? Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus
cuerdas. Aleluya. Bueno, y luego bueno, vamos a leerlo todo para que ustedes lo vean. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencias las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se infamia de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bueno, esto está refiriéndose, claro, al Salmo 2, pero esto tiene que ver con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Pero antes de esto, ellos reconocen a Dios, ¿verdad? Y cuando estamos hablando en esta oración y dijeron, ¿soberano qué? Soberano Señor, tú eres el Dios. Sí. Cuando nos damos cuenta de lo que ellos están orando, están reconociendo su señorío, están reconociendo su voluntad, su autoridad. Claro que sí. Y yo te quiero decir que todo esto que pasó Pedro y Juan y que aún la iglesia de los primeros días iba a pasar, porque pasaron más adelante muchas cosas, es porque estaba dentro de la soberanía de Dios. Esto es parte del carácter de Dios, lo hemos mirado, Dios es soberano. Hay cosas que Dios permite en nuestras vidas, pero con propósito, ¿sí? Él va a hacer su voluntad. Nosotros hemos dicho, bueno, yo se lo he dicho personalmente al Señor, hágase tu voluntad en mi vida, aunque me duelan muchas cosas. Y le he dicho al Señor, quita lo que tienes que quitar, quebranta mi corazón, aunque duela. Pero yo quiero agradarte. Y que no se haga la voluntad de nosotros, sino que se haga la voluntad de Dios. La verdadera iglesia tiene que hacer la voluntad de Dios. Tiene que ser obediente a Dios. Amén. Es necesario, mis amados, que nosotros sepamos que Dios nunca nos va a forzar nada, a nada. Amén. Todo tiene que ser de corazón. Pero tenemos un Dios soberano. Todo se mueve, Él sabe lo que va a pasar mañana. Sí. Y todo se mueve bajo su voluntad. Aún le voy a decir, el diablo no se mueve sin la voluntad de Dios. ¿Sí sabe eso? Dentro de esto, yo quiero que usted esté consciente. Hay cosas que están pasando, pero Dios las está permitiendo. Amén. Y dentro de las cosas que Dios permite no es para destruirnos. Nunca va a permitir Dios que seamos destruidos. Es para que nosotros seamos pulidos o para que crezcamos en la fe. Dios está formando en nosotros. El Señor Jesús está formando en nuestro carácter. Amén, aleluya. Porque el diablo es destructivo, Dios no. Dios es constructivo en nuestras vidas, se edifica. Las cosas que trae es para crecimiento, para edificarnos. Amén, aleluya. Aunque estamos pasando a veces cosas bien difíciles, Dios lo está permitiendo. Aleluya. Y bueno, ellos reconocían la soberanía del Señor y le dicen, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Verdad? Están reconociendo que Dios es todo, ¿no? Él hizo todo. Amén, aleluya.
Usted se puede dar cuenta en esta palabra que dice, tú eres el Dios que hiciste. Cuando tú te das cuenta de lo que están diciendo, están alzando unánimes la voz, están reconociendo la soberanía del Señor. Amén. Y lo otro, que Él es el Creador, el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Esto es bien importante, mis amados, porque a veces nosotros nos enfocamos tanto en nuestro problema, tanto en nuestra situación, que abordamos ahí, no, ve a Dios quién es. Dios es soberano. Y recuerda bien, Él no nos da más de lo que podemos resistir. Amén. O sea, porque a veces nos metemos a problemas, ¿y dónde está ese Dios soberano? Ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Es su grandeza, es su poder, es su señorío, es todo. Pero nosotros aquí, Señor, no. Unánimes alzaron la voz. Y eso es lo que tenemos que hacer, amada iglesia. El enemigo no quiere que nosotros reconozcamos la soberanía del Señor. Y a veces por nuestra carne nos enfocamos más al problema. Estaban pasando una situación difícil o habían pasado una situación difícil, a lo mejor las cosas iban a agravar y usted sabe más adelante que se agravan las cosas, ¿verdad? Pero esta era la iglesia de los primeros días, una iglesia que reconocía a su Señor, la soberanía de su Señor. Y bueno, entonces ya luego ellos dentro de lo que están orando, ellos mencionan las escrituras, ¿verdad? Ellos oran a la luz de las escrituras. ¿Se dan cuenta? Unánimes alzan la voz, reconocen la soberanía del Señor, el poder de Dios creativo, lo que Él ha hecho, pero también ellos oran a la luz de las escrituras. Amada iglesia, es necesario que cuando nosotros estemos en ciertas dificultades y aún no sé mañana que venga, pero tomemos en cuenta esto, ¿sí? Hay cosas que es necesario conocer las escrituras para cuando nosotros oremos, las mencionemos. Si lo hacemos en nuestro hogar, lo tenemos que hacer aquí mismo en la iglesia. Aleluya. No es malo, es muy bueno mencionar las escrituras cuando oramos. Aquí lo están mencionando, alzaron la voz a Dios y están precisamente orando a la luz de las escrituras. Aleluya. Bueno, y a través de esta parte, y obviamente tiene que ver con nuestro Señor Jesús, en este Salmo 2 se expresa la plena confianza en Dios y en su victoria. Cuando nosotros mencionamos las escrituras, no es para saber qué va a pasar, es que pasa. ¿Qué pasa en nuestras vidas? Hay fortaleza, hay confianza, ¿no? Aleluya. A veces hay cosas que uno está pasando y tú sacas un texto y lo dices con toda tu fe y algo poderoso sucede. Por eso es necesario que nosotros conozcamos las escrituras. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios por su palabra y porque esta palabra la tenemos al alcance todos. Amén, aleluya. Hay textos que cuando tú quieres se te quedan, mira, grabados. Dios tiene poder para que nosotros podamos orar también a la luz de las escrituras y ellos están precisamente confiando, ¿verdad? Y sabemos bien que en el verso 27 dice, porque verdaderamente, y tiene que ver con respecto a nuestro Señor Jesús, dice, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Bueno, sabemos bien que ellos se unieron, ¿verdad? Para llevarlo a la cruz. Y
Pero algo maravilloso, y todo está en la soberanía de Dios, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Dios es soberano, Dios lo permitió con un propósito. Amén. Aleluya. O sea, Él ya sabía lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Sí, por amor a nuestras almas, para que nosotros no fuéramos condenados, sino para que fuéramos salvos. Amén, aleluya. Pero por eso aquí el Señor ya sabe, mire, el Señor ya sabe lo que mañana va a pasar. Amén, aleluya. Él ya sabía. No es que, ¿cómo se llama? El Señor no supiera lo que iban a hacerle a nuestro Señor Jesús. Ya habían profecías, Él sabía, pero había un propósito, ¿no? Un propósito eterno. Amén. La salvación de nuestras vidas, de todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Amén. Aleluya. Y bueno, entonces nosotros nos damos cuenta claramente que el Señor ya lo sabía. Y fíjate bien lo que dice esta palabra. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen, ¿qué? Tu palabra. Dentro de esto ellos están orando, ¿sí? Ahora, ¿estaban encomendando su causa al Señor? El Señor siempre nos ha dicho, no os venguéis. Mía es la venganza. Bueno, quiero nuevamente tocar una parte de las Escrituras. Vaya conmigo a Romanos 12. Amén, aleluya, bendito sea el Señor, alabado sea. Desde el verso 14. Bendecid a ¿qué? A los que os persiguen, bendecid y ¿qué? Gozaos con los que se gozan, llorad con ¿qué? Unánimes entre vosotros, ¿no qué? No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. Que dice, no paguéis a nadie mal, ¿por qué? Por mal. Procurad que lo bueno. ¿Delante de quién? De todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad ¿qué? En paz, ¿con quién? Con todos los hombres. Ahí va. No os que vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién dice? El Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seáis ¿qué? De lo malo, sino vence. Está tremenda esta parte de las Escrituras. Son nuestros deberes, ¿no? Ahora, escuche. Ellos alzaron su voz, mencionaron las Escrituras. Y en la parte que estábamos leyendo, ellos dicen, y ahora Señor, están orando, ¿no? Ellos alzaron su voz, mira qué, mira al Señor sus amenazas, nos han dicho que nos van a matar, pero Señor, no le están diciendo, ay Señor, que no nos maten. Acuérdense bien, están pidiendo valor y confianza. Ay Señor, que no nos maten.
No, están pidiendo valor y confianza para predicar la palabra. Pero dentro de esto, mire, nosotros tenemos que saber cómo debemos orar por las personas. Aquí dice que bendigamos a los que ¿qué? A los que nos maldicen. Yo me he hecho un análisis, y usted hágaselo. Cuando alguien le agrede, ¿cómo reacciona? O reacciona o responde. Porque nuestra reacción es de, te voy a dar uno, ¿no? Pero cuando respondemos como Dios nos pide. Mire, yo me estaba volviendo muy intolerante con los automovilistas. Y sí le he dicho al Señor, o sea, tú te empiezas a analizar. ¿Por qué no se apura? Dije, uy, pues entonces, ¿cuándo va a estar la paciencia? ¿Sí me explico? Analícese en esas pequeñas cosas. Hay cosas que nos desesperan, ¿no? Que somos intolerantes. O cuando le están ofendiendo, ¿qué hace usted? A ver, ¿qué hacemos? Nos enojamos. ¿Y qué hacemos? Responder, ¿verdad? De la misma manera respondemos. O le subimos y ahí vamos, ¿verdad? Yo me pongo a pensar y yo digo, bueno, si yo hago eso y cuando esté enfrente de mi enemigo que me esté insultando, sí me está comprendiendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Miren, mis amados, Dios nos prepara para todas las cosas. Hay cosas en las que yo digo, bueno, ¿y cómo me quedé callada? Porque le he dicho, Señor, gobierna mi corazón. Y cuando gobierna mi corazón me quedo callada y puedo contestar tranquilamente. Pero cuando le das lugar a tu carne, ¿qué haces? Hablas mucho y empiezas a responder y no te quedas callado. Ahora, dice el Señor que bendigamos ¿a qué? A los primeros, a los que nos persiguen, ¿verdad? Fíjese bien, alguien que lo está persiguiendo. Y luego dice, habla de dos aspectos, a los que nos persiguen y a los que nos maldicen. ¿Ustedes creen que estos hombres les hablaron con palabras muy suaves? ¿Verdad que no? Mas si en cambio ellos están diciendo, mira Señor, mira sus amenazas. O sea, están encomendando su causa al Señor. ¿Estamos aquí? Amén. Aleluya. Mire, mis amados, usted puede tener su punto de vista, pero yo quiero decir que quien nos establece en la verdad es la palabra. Amén. Y la palabra es real. Amén. Es verdadera. Cada quien dice, ay, pues es que yo pienso que no. Pues dígale al Señor. Y usted dirá, ay, pues es que a lo mejor usted no ha estado en esta situación, usted no sabe algunas cosas que pasamos. Pero le puedo decir que la palabra es para todos. Y tenemos que ser bíblicos. Amén. La palabra no es para que nosotros la escondamos o nada más cuando se me antoje, la tomo y cuando no, la deseche, mis amados. La palabra es la palabra de Dios y nosotros no podemos desecharla. Ella nos establece en la verdad y en la realidad de nuestra vida. Amén. Y por eso aquí dice que nos gocemos, dice gozosos con los que gozan, ¿qué? Llorad con los que lloran. Volvamos. Dentro de lo que estamos hablando de Hechos 4, ellos están encomendando sus causas al Señor, ¿verdad? Y una parte, el verso 19 en Romanos 12 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad
lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿verdad? Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer lo que Dios nos pide. Y no quiero decir que nuestra carne no va a sentir, y no quiere decir que somos tontos, y no quiere decir que no nos damos cuenta. Es como si usted me mal contesta o no me quiere hablar. Yo me puedo dar cuenta, pero yo digo: Señor, pues yo nada más oro. ¿Sí me explico? Amén. O sea, no crea que estamos ajenos a muchas cosas, pero todo lo tenemos que llevar a Dios, porque muchas veces nos hemos equivocado y hemos actuado en nuestra carne. Pero aquí nos damos cuenta que ellos ¿qué hicieron? Nos dijeron: Señor, que les caiga un rayo a todos ellos, ¿verdad? Como Juan una vez, ¿verdad? ¿Quiere el Señor que oremos para que descienda fuego? Y Jesús le dijo: pues ¿de qué espíritu sois, verdad? No estaban pidiendo eso. Nada más estaban diciendo: Señor, mira sus amenazas. Señor, danos valor ante lo que ellos nos están diciendo. Danos confianza. Amén, aleluya. Sí. Y fíjate bien, dice: y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen, ¿qué? Tu palabra. En medio, Señor, de la oposición que hay, en medio de todas las amenazas que ellos nos están diciendo, danos ese valor, Señor, para poder predicar tu palabra. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El perfecto amor echa fuera al temor. Amén, aleluya. ¿Sí estamos ahí? Amén. ¿Para qué queremos? Hay cosas que decimos: Señor, pues sí, nosotros encomendamos las causas a Dios, pero ellos están en lo primero que dijeron: soberano Dios, soberano Señor. Están reconociendo la soberanía de Dios. Amén, aleluya. Amada iglesia, si no oramos así, vamos a estar en dificultades, no vamos a recibir lo que necesitamos. Es tiempo de que no nos acobardemos. Es tiempo de que nosotros nos mantengamos firmes en lo que hemos creído. Amén, aleluya. Es tiempo de que nosotros estemos conscientes, mi amada iglesia, que el tiempo ha cambiado y que debemos saber que no fue lo mismo de ayer, que hoy estamos viviendo un tiempo y que si no nos tomamos del Señor, mis amados hermanos, vamos a desmayar. Aleluya. Es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de orar, es tiempo de congregarnos, es tiempo de buscar al Señor. Amén. Aleluya. Esto es así, mis amados, ¿sí? Y bueno, la otra semana vamos a hablar ese denuedo, ese valor para predicar la palabra. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer en medio de toda la oposición. Y la palabra es esto: todo lo que la Biblia dice lo tenemos que decir a los cuatro vientos. Se enoje quien se enoje. No espere que lo abracen. No, mis amados, lo van a rechazar. Pudieran venir otras cosas peores, pero tenemos que pedirle a Dios valor, confianza. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta hora. Quiero que se ponga de pie. Amén, aleluya. Te pido, Sandra, que des gracias a Dios por la palabra del Señor.